acuerdo con el esquema de este conjunto de lecciones de signo antropológico, me corresponde a mí hablar ahora del trabajo. Lo haré de acuerdo con el carácter antropológico que tiene el conjunto de las lecciones, desarrollando por tanto una reflexión sobre lo que el trabajo representa en el existir humano y lo que manifiesta respecto a la naturaleza de ese existir del hombre. Para eso daré 4 pasos escalonados. El primer paso lo podemos dar partiendo de un texto que desarrolla Juan Pablo II en la labor en Exercens. Ahí va a afirmar, en el número 5, que solo el hombre trabaja. El trabajo es en suma una realidad exclusivamente humana. Juan Pablo II formula esa afirmación en la encíclica mencionada en referencia a la técnica y más concretamente al surgir y desarrollarse de las máquinas, es decir, a la mecanización actual de la cultura y sobre todo de la producción. Puede parecer en ese contexto que es la máquina quien trabaja, mientras que el hombre simplemente mira, contempla la máquina trabajando. En realidad, va a decir Juan Pablo II, no es así. Es también entonces el hombre quien trabaja, a través de la máquina y con la máquina, dominando la máquina. Es él en suma quien conduce el proceso. Podríamos ampliar esa consideración de Juan Pablo II, llevándonos ya a la relación entre el hombre y la máquina, sino al desplegarse general de los procesos del cosmos, del universo en su moverse. Hay en todo eso resultados, modificaciones, pequeños a veces, profundos, otros, como los grandes cataclismos, a veces paulatinos, otros repentinos. Hay modificación, cambio de la naturaleza, pero no hay trabajo. El trabajo, en otras palabras, connota no solo el modificarse de las cosas, sino una excedencia de la naturaleza. Esa excedencia sobre la naturaleza que el hombre tiene es lo que hace posible, de una parte, la capacidad para ir más allá de lo inmediato, para trascender la necesidad inmediata, también para trascender la posibilidad inmediata e imaginar otras cosas. Y, habiendo imaginado otras cosas, volver después sobre lo inmediato, modificándolo de acuerdo con el proyecto concebido. Se trabaja siempre en el presente, en el hoy, en el ahora, pero situándose en el futuro y asumiendo desde ahí el pasado, la experiencia, o si lo preferimos, volviendo sobre la experiencia y desde ella construyendo el futuro en el presente en que ahora nos encontramos. Solo un ser espiritual, plenamente espiritual, capaz de trascendencia, más aún dotado de trascendencia, puede trabajar. Por eso solo el hombre trabaja. En ese sentido se puede decir que tenía razón Hegel cuando en un conocido pasaje de las lecciones de filosofía de Jena relaciona el trabajo con la capacidad de increpar, de negar lo inmediato, de distanciarse respecto a lo inmediato y habiéndose distanciado de modificarlo. Aunque eso obedece, y lo pondré luego de relieve con más fuerza, a una tendencia mucho más profunda de la que Hegel admite. No tanto a la capacidad de imprecar, cuanto a la de amar y de amar infinitamente. Pero pasemos ya al segundo estadio de esta reflexión. Si decía antes que el trabajo es una realidad exclusivamente humana, solo el hombre, y no la naturaleza, ni tampoco la máquina trabajan, debo añadir ahora que es una realidad específica o característicamente humana. El hombre necesita trabajar. El trabajo no es algo adjetivo, accidental en el existir humano, sino consustancial a ese existir. Entre los salmos, uno de ellos, el 104, describiendo la totalidad del universo, en un determinado momento escribe las siguientes palabras: sale el sol, las fieras se recogen, van a echarse en sus guaridas. El hombre sale a su trabajo para hacer su faena hasta la tarde. Ese salmo nos sitúa, sin duda alguna, ante una constatación empírica, ante un dato de experiencia, pero también ante algo más profundo.
a una realidad que nos testimonia la experiencia, que cada uno de nosotros percibe en su vivir, precisamente porque es consustancial al hombre, expresión del ser del hombre. Más concretamente, el trabajo es expresión de la condición a la vez espiritual y corporal del ser humano. El hombre, los seres humanos, los hombres y las mujeres, no somos meramente espíritus que habitan en un cuerpo, que a fin de cuentas nos resultaría extraña, sino somos alma que informa un cuerpo, al que da vida, construyendo con ese cuerpo, haciendo surgir ese cuerpo y construyendo con él una profunda unidad. Espíritu y cuerpo se dan en nosotros unidos. Y porque tenemos cuerpo, tenemos a la vez una dimensión cósmica. No somos solo seres corporales, sino seres insertados en el mundo. El cuerpo, dotado de vida por el alma, vivificado y unificado por el alma, no solo nos permite relacionarnos con el mundo, sino que hace que pertenezcamos al mundo, que formemos parte del mundo y que el mundo se incorpore a nuestra vida. El Génesis pondrá en relieve que el hombre tiene un cuerpo formado del barro de la tierra, nace de la tierra, proviene de la tierra, ciertamente trasciende a la tierra, porque sobre ese barro sopla Dios, pero sigue siendo barro, proveniente del barro. Por eso está relacionado con el mundo, puede actuar sobre el mundo, dominar al mundo, y como algo en lo que él está dentro de aquello, forma parte de ese conjunto que ha querido Dios. El trabajo expresa esa realidad espiritual, corporal y cósmica del ser humano, esa relación a la vez de pertinencia y de dominio del hombre respecto al mundo, de pertenencia porque viene de la tierra, de dominio porque teniendo espíritu domina la tierra. En ese sentido, el trabajo connota a la vez e inseparablemente la historia, el irse realizando del hombre en el tiempo. El hombre no solo existe en el mundo, sino que se realiza tomando posesión del mundo, realizándose a sí mismo a través de los actos de dominar el mundo. Podríamos glosar esta afirmación subrayando que, propiamente hablando, ni Dios ni el ángel trabajan, aunque actúan, y por cierto con plena eficacia. El hombre, en cambio, trabaja, desarrolla su actuación mediante ese proceso paulatino de ir dominando las cosas, manifestando y actualizando su espiritualidad también en el acto mismo de trabajar. Y ello hasta el extremo de que sin trabajar, sin asumir una tarea, sin enfrentarse con ella e irla realizando progresiva y esforzadamente, el hombre, el ser humano, no se realiza como tal ser humano. La ociosidad, habrá recordado la gran tradición desde hace muchos siglos, es la madre de todos los vicios. Más aún, podemos decir, la ausencia de trabajo, la ausencia de empeño, desemboca en la destrucción de la personalidad. El hombre acuña su personalidad enfrentándose con la tarea, asumiendo una responsabilidad, dominando la materia, realizando el vivir concreto, siendo un ser que desde el presente se lanza al futuro para construir en ese futuro una vida digna del ser humano. Pero demos el tercer paso. Ese tercer paso implica en realidad poner de manifiesto algo que ha estado ya presente en todo lo que he ido diciendo, aunque de forma implícita. Ese tercer paso consiste en subrayar la condición social del trabajo. Porque la realidad es que al trabajar, los hombres nos relacionamos no solo con el cosmos, con la realidad material a la que dominamos y modificamos, sino a la vez e inseparablemente con nuestros semejantes, con los otros hombres y mujeres que viven a nuestro alrededor y con los que el trabajo nos relaciona. El trabajo, considerado en concreto en su realidad efectiva, en la que experimentamos cada día, no es fruto del actuar de un hombre aislado,
que nunca ha existido, sino fruto del actuar de un ser, el hombre, social por naturaleza, que nace, crece y se desarrolla en sociedad. Esta condición social de trabajo tiene, entre otras, dos importantes consecuencias que me parece conveniente poner de manifiesto. Implica, de una parte, la división del trabajo, es decir, el surgir de diversos oficios y profesiones, gracias a los cuales se obtiene la eficacia, la eficiencia, concentrando cada ser humano su capacidad de pensar, de relacionar, de actuar en un sector de la producción y luego intercambiando los resultados con otros. La división del trabajo, con el surgir de oficios y profesiones, que va a condicionar el estructurarse de las sociedades, de una forma o de otra. Pero ese estructurarse de las sociedades nos vuelve a reencontrar algo que ya apuntaba antes, a un nuevo nivel, la historia, la historicidad del trabajo. Precisamente porque el trabajo es fruto de los seres humanos actuando en sociedad, el trabajo tiene una historia profunda, es fruto de la herencia de conocimientos y técnicas que generaciones anteriores, que las sociedades que nos preceden nos transmiten, que nosotros desarrollamos y transmitimos a las futuras. Hay una historia del trabajo, del trabajar del hombre, que no sencillamente repite procesos íncitos en su naturaleza, sino que modifica profundamente el modo de trabajar. Aquí encontramos, lógicamente, de nuevo, una referencia a la espiritualidad profunda del ser humano. Quisiera, situados ante esta condición histórico-social del trabajo, detenerme en dos rápidas observaciones. Primera, poner de relieve que el origen del trabajo, como el de la sociedad en general, no radica meramente, frente a lo que pensara Hobbes allá en los inicios de la época ilustrada, en el interés o en la necesidad, sino en la sociabilidad. Es el carácter abierto del ser humano, su ser llamado a la comunicación, lo que se expresa en el trabajo y en la progresiva estructuración de la sociedad. Ciertamente, se subvienen mejor las necesidades con la división del trabajo, pero también el hombre en la división del trabajo experimenta la solidaridad, la amistad, el compañerismo. Es ese querer que los demás vivan bien, ese tener la alegría de trabajar con otros, lo que está detrás de la división del trabajo, y no solo la necesidad. Todo ello, y es la segunda observación, implica tomarse absolutamente en serio la espiritualidad humana. Porque esa historicidad del trabajo, ese ir creciendo progresivamente, ese ver el trabajo como despliegue de una sociabilidad en acto, pone de manifiesto la trascendencia absoluta del ser humano. Reencontramos así la reflexión ya apuntada de la labor en Scherzens, y más concretamente, la que esa encíclica en números posteriores desarrolla, poniendo en relieve que el trabajo en sentido objetivo, los medios de producción, los frutos del trabajo, están siempre subordinados al trabajo en sentido objetivo, al hombre como ser que trabaja, a la persona humana, sujeto y fin del trabajo. Nacido del hombre, el trabajo sirve al hombre. Nacida la división del trabajo del hombre y de advertir su capacidad de cooperación, ha de estar subordinada al hombre mismo. La técnica presupone la espiritualidad del hombre y, en consecuencia, su libertad. Ello trae consigo, entre otras cosas, el que la historia no sea un proceso necesario, determinado, inevitable, sino un proceso libre, en el cual la conexión entre ética y técnica que reclama la naturaleza del trabajo no se realiza de forma inevitable, sino pasando a través de la responsabilidad del ser humano. De ahí la grandeza de la historia como epopeya de libertad, de ahí también la dramaticidad a que está abierta la historia, porque técnica y ética deberán unirse, pero el hombre puede no unirlas, y entonces la técnica se dispara y en lugar de humanizar, esclaviza al hombre. El hombre domina al hombre. Desde esta perspectiva, la historia puede ser descrita, como ya lo hiciera Marx, como un proceso a través del cual el hombre se edifica a sí mismo a través del trabajo. Si bien conviene añadir que eso es verdad solo parcialmente, ya que el hombre como ser espiritual antecede al trabajo,
Y por eso se da el trabajo. El hombre no se construye así por entero, sino que se despliega a partir de lo que ha recibido en el inicio. Y de otra parte, el hombre aspira mucho más que a un mero dominio sobre la naturaleza. Aspira a un amor, a un relacionarse con los otros. Y a un relacionarse percibiendo la hondura de la dignidad que cada ser humano tiene. Llegamos así al cuarto paso, que lo puedo enunciar hablando de que el trabajo tiene que ser comprendido en el contexto de esas dos afirmaciones fundamentales cristianas, que son la creación y la redención. La espiritualidad del ser humano implica, en efecto, no solo una cierta trascendencia respecto a la caducidad y a la materialidad, sino una trascendencia plena, más concretamente, una apertura a lo infinito, una capacidad respecto a lo infinito. Es esto algo que el hombre percibe en su experiencia, que todo ser humano lo percibe en el mismo tiempo del dolor, ante las grandes alegrías de la vida, ante los problemas. Captamos en nosotros un algo más que nos hace estar siempre inquietos, buscando más todavía, queriendo llegar a la plenitud. Pero estas perspectivas a las que abre la reflexión humana y por tanto la filosofía son confirmadas y asumidas por la revelación cristiana, llevadas a plenitud, proclamando que el hombre creado a imagen de Dios ha sido llamado en Cristo a participar de la vida divina, que somos llamados no a una cierta infinitud, sino a la infinitud plena del vivir de Dios, a participar en la intimidad infinita del vivir trinitario. Al proclamar esto, la fe cristiana recoge a la vez esa experiencia de dramaticidad a la que aludí hace un momento, que está como reverso unida a la afirmación de la libertad. La fe cristiana pone que estamos llamados a Dios y con eso manifiesta nuestra grandeza. Pone a la vez de relieve que se da el pecado, con toda la dura realidad que el pecado tiene. Si bien ahí no termina la revelación cristiana, la afirmación del pecado es sólo como un trampolín para proclamar que el pecado ha sido vencido por Cristo en la cruz y que el hombre, todo hombre y toda mujer que se abra a Cristo, participa de esa victoria de Cristo. Todo ello, que he evocado aquí muy rápida y brevemente, repercute sobre el trabajo, sobre el concreto trabajar, el desplegarse de las profesiones y tareas a las que nos entregamos los seres humanos. Desde esta perspectiva, el trabajo se nos manifiesta, ante todo y en primer lugar, como elemento integrante de una historia que tiene su meta no en el mero constituirse y destruirse de civilizaciones, sino en la plenitud a la que Dios nos llama, en el edificarse de esos nuevos cielos y la nueva tierra de que hablan los textos apostólicos, concretamente el Apocalipsis y San Pedro. El trabajo es un elemento de esa historia. Con el trabajo construimos los imperios, edificamos las culturas, a veces, porque la libertad puede usarlo mal, destruimos imperios y culturas y hombres. Pero el trabajo no solamente se ve en esta dimensión, entra también en la gran historia que Dios construye desde la creación hasta la parusía, hasta la segunda venida de Cristo. Esa meta de la historia en la que se inserta el trabajo, esa comunión acabada, plena de los hombres con Dios, y al estar en comunión con Dios entre nosotros y con el mundo, esa plenitud final será ciertamente don divino, regalo que Dios hará al final de la historia, regalo que trasciende todo esfuerzo, toda realización humana. El cielo, la plenitud escatológica, no es obra del hombre, sino don de Dios. Pero, una vez dicho todo lo anterior, hay que subrayar a la vez que es don, regalo, que será hecho a Dios, hecho por Dios, a una humanidad que ha tenido la historia. Regalo que se prepara a través de la historia, aunque la trascienda. Como dice un texto bien conocido del Antiguo Testamento, pero reproducido en la liturgia cristiana, nuestras obras nos siguen. Lo que vendrá en la escatología es don de Dios al hombre concreto que ha existido, a la humanidad concreta que ha existido y que ha vivido.
la vida presente y en ella el trabajo, debe pues ser vivido con conciencia de esa meta trascendente, anticipando esa meta, vivenciando el presente, el vivir de cada día, cada jornada, y los trabajos y tareas que cada jornada implica como realidades transidas de eternidad. Estamos construyendo, preparándonos al don de Dios, y lo hacemos a través de nuestra tarea. Desde esta perspectiva, que es la perspectiva cristiana, el trabajo se presenta ante nosotros no solo como expresión del dominio de la naturaleza, que lo es, y tampoco solo como realización de la sociabilidad y la solidaridad humanas, que también lo es, sino, a la vez e inseparablemente, como participación en el designio creador y redentor de Dios, y por tanto, como ocasión de encuentro con Dios, como camino de santidad, como camino a través del cual construimos con la gracia de Dios nuestra propia santidad y contribuimos a la santidad de los demás. Todo ello en perfecta unidad. Dominio de naturaleza, solidaridad humana, dimensión teologal o trascendente, son no tres realidades diversas, sino tres dimensiones de un único trabajo. De manera que todo trabajo puede ser vivido con conciencia de nuestra espiritualidad, con sentido de servicio, con actitud contemplativa y de trato con Dios, sabiendo que unos elementos huyen a los otros. La condición de comunión con Dios nos llevará a tener optimismo ante la tarea, a enfrentarnos con ella, a trabajar bien, a advertir la dignidad de las personas humanas y a ser solidarios con ellas. La advertencia de las necesidades de los demás nos llevarán a contribuir con nuestro trabajo a su resolución, al mismo tiempo a colocarlas en manos de Dios, sabiendo que Él llega más allá de lo que nosotros mismos llegamos. Todo eso, dimensión cósmica, dominadora, solidaridad, aspecto teologal, se funden en el trabajo, en todo trabajo, sea cualquiera la relevancia empírica o inmediata del trabajo. Todo trabajo es momento en el que estamos llamados a acoger el amor de Dios, el amor que Dios nos ofrece, y asumir la vida con todo lo que la compone, importante o pequeña, en actitud de respuesta al amor divino. Eran estos los 4 pasos que quería desarrollar en mi reflexión antropológica sobre el trabajo. Antropológica, teológica, puedo añadir ahora, sobre el trabajo. Partiendo del dominio de la espiritualidad, para hablar después de la corporalidad, de la sociabilidad, de nuestra condición de hijos de Dios. Quisiera cerrar estas consideraciones con una cita del beato José María Escrivá de Balaguer. A decir verdad, las palabras que voy a leer ahora, podría haberlas colocado al principio, porque la doctrina del beato José María sostiene todo lo que antecede, y en cierto momento estuve tentado de empezar por ahí. Después me pareció que era preferible reservar el texto que voy a leer para el final, ya que así, en el contexto de cuanto he dicho, se manifiesta con gran claridad, con toda claridad su riqueza. Pero leamos ya las palabras del beato José María, tomadas de una homilía que se encuentra en Es Cristo que pasa, concretamente el pasaje que voy a leer, en el número 47. El trabajo, todo trabajo, es testimonio de la dignidad del hombre, de su dominio sobre la creación. Es ocasión de desarrollo de la propia personalidad. Es vínculo de unión con los demás seres, fuente de recursos para sostener a la propia familia, medio de contribuir a la mejora de la sociedad en la que se vive y al progreso de toda la humanidad. Para un cristiano, prosigue el texto, esas perspectivas se alargan y se amplían, porque el trabajo aparece como participación de la obra creadora de Dios, que al crear al hombre lo bendijo diciéndole: procread y multiplicaos, y henchid la tierra, y sojuzgadla, y dominad los peces del mar, y las aves del cielo, y en todo animal que se mueve sobre la tierra. Porque, además, al haber sido asumido por Cristo el trabajo que nos presenta como realidad redimida y redentora, no solo el ámbito en el que el hombre vive, sino medio y camino de santidad, realidad santificable y santificadora. El trabajo, realidad íntima y profundamente humana, adquiere todo su sentido
cuando nos damos cuenta en la fe de lo que el hombre es, cuando comprendemos en Cristo la hondura de nuestro ser. Y eso, desde dentro de nuestro vivir, se transforma, se transmite al trabajo, dotándole de un sentido, de una eficacia histórica, de una capacidad de servicio, de una fuente también de alegría, incluso en los momentos difíciles, que la fe permite ver. Porque la fe, y con esta consideración termino, no se añade al vivir humano desde fuera, sino que lo transforma desde dentro, dándole a todo el humano, y por tanto también al trabajo, su mayor y su más profunda capacidad de sentido.